Hola amigos, bienvenidos a Hablemos de Historia. Hoy nos centraremos en un hecho de nuestra historia reciente que nos recuerda la fuerza que podemos llegar a tener como pueblo cuando nos unimos. Hablemos de la Revolución de Abril, la Guerra Civil Dominicana o la Revolución del 65. Para iniciar a hablar sobre este tema, nos centraremos en el contexto sociopolítico de la época, luego del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Para esto, citaremos 3 acontecimientos que nos ayudarán a entender un poco mejor. Primer acontecimiento, el golpe militar del 25 de septiembre del 1963 que derrocó al doctor Juan Bosch, primer presidente elegido democráticamente después de la era de Rafael Leónidas Trujillo. Segundo acontecimiento, la instalación de una junta civil conocida como el Triunvirato, dominada por los remanentes trujillistas. Tercer acontecimiento, la impopularidad del gobierno encabezado por el Triunvirato, que perseguía y reprimía a sus opositores. Estamos aquí para conocer sobre la Guerra de Abril, uno de los acontecimientos políticos y sociales más trascendentes del siglo XX. Gracias por estar aquí con nosotros, Juan de la Cruz, historiador nuestro dominicano. Siempre a las órdenes acá, dispuesto, ¿verdad?, a conversar con usted y hablar con nuestros amigos televidentes. ¿Cómo se da el proceso de la Guerra Civil de Abril? Esto es el resultado directo de las contradicciones que habían tanto dentro de los sectores militares como también al interior de la crisis social que vivió la sociedad dominicana en ese periodo. Una crisis profunda que trajo como consecuencia múltiples huelgas, múltiples manifestaciones, sublevaciones armadas por la restauración del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Toda esta situación finalmente desemboca el 24 de abril en lo que es la toma del campamento 16 de agosto, donde estaba reunido, digamos, el alto mando militar y policial, y allí un capitán de nombre Mario Peña encabeza esa acción de apresamiento de ese alto mando militar y policial, y a partir de ese momento, pues, este señor Mario Peña llama a uno de los líderes más importantes de la época, el doctor José Francisco Peña Gómez, al programa de Tribuna Democrática del PRD y le dice de la situación que había ahí al interior, digamos, del campamento 16 de agosto, y Peña Gómez le dijo: voy a confirmar la información. Y de inmediato, tenga la información confirmada, pues vamos entonces a hacer un anuncio público al pueblo dominicano. Y efectivamente así fue. Eso demuestra la responsabilidad de Peña, de que no se llevó inmediatamente, digamos, de la información, sino que la confirmó con otros oficiales amigos, y efectivamente el doctor José Francisco Peña Gómez, en ese programa de Tribuna Democrática, informó al pueblo de la situación que estaba pasando y al mismo tiempo llamó al pueblo dominicano a tirarse a las calles, a apoyar a los militares constitucionalistas que en ese momento habían hecho prisionero a Belisario Peguero, Elvi Viñas Román y una serie más de sectores que estaban vinculados, que estuvieron vinculados al golpe de Estado de Bosch y que en este caso eran figuras clave de lo que era el gobierno del Triunvirato, que presidía en ese momento don Henrique Cabral. Don Henrique Cabral, en principio, no aceptó que había una revuelta de parte de los sectores militares. Pero en la noche de ese día, finalmente, una locución tuvo que aceptar que había una situación de crisis al interior del sector militar y que el pueblo dominicano estaba ya en las calles respaldando a los constitucionalistas. En ese 24 prácticamente inició todo el proceso de constitución de comandos militares y civiles, es decir, en San Lázaro, por ejemplo, una comunidad cercana a lo que hoy es la histórica ciudad de Santo Domingo, pues se inició, según tengo entendido, el primer comando de apoyo, tanto civil y militar,
de apoyo a lo que fue esa revuelta de los sectores militares constitucionalistas. A partir de ese momento ya el pueblo dominicano estaba en las calles respaldando ese movimiento tan intenso y de la mayor participación que se conoce en ese siglo XX de nuestra historia dominicana. Pero ¿quién y cómo se organizó el pueblo para esa revuelta? Lo primero es decir que, como le dije, el capitán Mario Peña, que fue prácticamente el que encabezó este movimiento, que ha sido muy relegado en la historia dominicana, que hoy vive incluso, hoy día vive en Estados Unidos, y en una entrevista reciente en la que tuve la ocasión incluso de interactuar con él, nos habló de todos los detalles que rodearon ese proceso y cómo prácticamente él, junto a otros sectores que estaban detrás de él, como era en este caso Rafael Tomás Fernández Domínguez, como era en este caso también Francisco Alberto Camaño, Hernando Hernández y otros más, pues sin duda alguna habían planeado todo este asunto, y él fue el que prácticamente asumió públicamente la conducción de este proceso en principio. No obstante, como habían superiores por encima suyo, estos entonces procedieron a asumir roles cada vez más importantes. En el caso, por ejemplo, del coronel Camaño, pasó a ser la figura estelar, porque Rafael Tomás Fernández Domínguez estaba en el exterior, y Rafael Tomás Fernández Domínguez confiaba en Camaño como una figura clave. Había incluso ya hablado Rafael Tomás Fernández Domínguez con el padre de Camaño, porque Camaño en ese caso era una persona que escuchaba bastante lo que su padre Fausto Camaño recomendaba, y entonces le consultó a su padre y dijo: si es el hijo de Ludovino Fernández, yo no tengo ningún inconveniente en que tú asumas esa responsabilidad histórica. ¿Cómo fue, si podemos hablar de alguna de las estrategias que se llevaron a cabo en esta guerra civil? Hubo varias acciones muy importantes, que incluso el Manuel Ramón Montearache, que pasó luego a ser el ministro de Guerra y Marina, digamos, del gobierno constitucionalista que luego se formaría, habla de que él incluso había sido una figura clave en lo que fueron el cuerpo de hombres rana que él dirigía. Ese cuerpo de hombres rana jugó un rol importantísimo tanto en lo que fue toda la acción motorizadora de enfrentar a los sectores de San Isidro, que fueron encabezados por Elías Wessing y Wessing. Fueron figuras clave porque ese grupo de San Isidro jugó una actitud inmediatamente frontal frente al pueblo, tanto a través de lo que fue, diríamos, acciones contra la población civil, es decir, decidirse a bombardear a la población civil. Wow. Y por ejemplo, toda esa acción ocurrió en el puente Duarte, donde gran parte, cientos de personas murieron ahí. ¿Qué cantidad de personas murieron en esa? En esa acción, por ejemplo, del puente Duarte, se estima en no menos de 200 personas murieron ahí como sociedad civil. De la sociedad civil, como consecuencia de ese ametrallamiento de la aviación de San Isidro en el puente. Y además hay un personaje que es importante destacar, que hoy día está siendo cuestionado en la Academia Dominicana de la Historia, que es el general Ramiro Mato González, que en esa acción perdió un ojo. Por eso vemos, por ejemplo, que él siempre usa sus lentes negros. En esa acción del puente Duarte, él perdió uno de sus ojos. Y ahí él estaba del lado de la tropa de San Isidro, no del lado del pueblo. Eso evidencia claramente que este personaje nunca ha estado del lado correcto, sino que ha estado del lado contrario a la revolución, contrario a los procesos de cambio de la República Dominicana. Y ahí es importante que el pueblo dominicano lo sepa, fue que él perdió ese ojo que mucha gente dice: ¿por qué él tiene como un ojo más pequeño que el otro? Y siempre vive con unos lentes negros. Esa es la causa. Ahí, en lo que hoy es la avenida 27 de febrero, él encabezaba una tropa, y esas tropas fueron intervenidas por un grupo del pueblo dominicano que le habían quitado las armas a varios de los militares, y entonces ahí prácticamente
recibió un impacto de bala en ese ojo el general Ramiro Matos González. La juventud de la época, ¿qué participación tuvo la juventud de la época en la Guerra Civil del 65? Como en todos los procesos, la juventud ha sido la más activa. Por ejemplo, ponemos el caso de Amaury Germán Aristi. Era un jovencito que estaba entre 18 y 19 años. Y como él, la mayoría de los jóvenes de esa época no estaba entre 17, 18, 19, 20 años. Es decir, la juventud, tanto hombres como mujeres, donde las mujeres jugaron roles determinantes. ¿Nombres que podamos mencionar? De esas mujeres hay que mencionar a Piqui Lora, por ejemplo, a Niana Vargas, que murió hace unos años y fue una luchadora porque el medio ambiente de la zona de Bonao no se depredara por lo que era la acción minera de Falcondo, por un lado, y por el otro lado de Pueblo Viejo, de lo que es la Barrigol. De igual manera tenemos a Edith Ramírez, que es hoy día es una gran enfermera, que ha hecho maestría y se ha preparado, y en aquella época fue la que jugó un rol importante en curar a los heridos de bala, y con todas las situaciones ella supo ser una persona solidaria con aquellos compañeros heridos, y además se rodeó de otras enfermeras que también hicieron un trabajo formidable. No solo ella brindó sus servicios, sino también que buscó personas que puedan también servir. Exactamente. Entonces, como el caso de Edith, como el caso de Teresa Espaillat, como el caso también de Ana Cristina García y muchas otras mujeres que jugaron roles determinantes, algunas incluso como entrenadora militar en la Academia 24 de Abril, que en el caso específico también de Emma Tavares Justo, hermana de Manolo Tavares Justo, que luego fue la primera candidata a vicepresidencial, mujer, lo fue ella. Entonces todo eso nos deja ver cómo la mujer tuvo un rol determinante. Además, en lo que fueron las protestas frente a las tropas norteamericanas, vemos a las mujeres en primera fila, ellas enfrentándose a los soldados norteamericanos, diciéndole go home Yankee y todo ese tipo de acciones. ¿Y cómo pasa esto justamente? ¿Cómo esa transición de una guerra civil del 65 a una invasión extranjera? Justamente los sectores de San Isidro vieron ya que estaban derrotados. El pueblo dominicano lo había derrotado en las trincheras. Acciones tan importantes como lo fue la batalla del Puente Duarte, acciones tan importantes como fue la toma de la fortaleza Osama, que por siglos había sido la cárcel política, donde desde la época colonial hasta ese momento los presos políticos ahí era que lo llevaban. Y los cascos blancos, que luego se convirtieron en cascos negros, que era la policía contra motines, allí era que tenía su lugar, digamos, de asiento. ¿Pero se llamaba policía en ese momento? La Policía Nacional, pero tenía vamos a decir, ese batallón contra motines que recibía el nombre de cascos blancos. Y allí alrededor de 1000 policías de cascos blancos fueron hechos prisioneros por el pueblo a través de los comandos constitucionalistas. Ahí había un constitucionalista y ahí habían cientos, miles de personas esperando para tomar el fusil que dejaba la persona que moría. O sea, el pueblo se entregó en cuerpo y armas y alma a ese proceso tan importante de la Guerra de Abril. Es decir, no hubo posibilidad de que los de San Isidro vencieran. Y por eso entonces ellos acuden al presidente norteamericano Lyndon B. Johnson para que enviara 42.400 marines que en la madrugada del 28 de abril entraron tanto por el puerto de Jaina como por el puerto de Santo Domingo. Wow, entonces de una guerra civil tenemos una invasión extranjera. Así es. ¿Qué pasa con esas mujeres, con todos esos hombres y mujeres que están dando su vida por la patria en ese momento cuando viene realmente esa invasión? Lo primero que hacen los Estados Unidos es, desde que llegan acá, crean un cordón de seguridad, tratando de dividir la parte de la zona constitucionalista de la otra parte popular de la ciudad.
En principio lo lograron. En principio prácticamente lograron dividir a los constitucionalistas que estaban en la zona histórica, ¿verdad?, en lo que hoy es la ciudad, el centro histórico de Santo Domingo, y la parte popular, es decir, desde Villa Juana, San Lázaro, Villa Perdón, Consuelo. Centro histórico, para que entiendan, es la ciudad colonial. La ciudad colonial. Bien. Y parte de lo que hoy es Gascue. Entonces, en ese sentido, establecieron en lo que hoy es la 27 de febrero, tiraron esa seguridad, es decir, una alambrada de púa, que en algunas fotos se vislumbra esa alambrada de púa, para que nadie pudiese pasar. Pero los constitucionalistas fueron sumamente inteligentes y utilizaron incluso a los niños limpiabotas para trasegar algunas armas, para enviar mensajes. Evidentemente, ellos no se imaginaban que esos niños podían ser utilizados con esos fines, y eso permitió mantener algún tipo de comunicación e incluso suplir algún tipo de arma corta para poder desarrollar la acción armada. Y eso permitió que los constitucionalistas mantuvieran contacto, por ejemplo, con un Roberto Duvergé, que era encargado de la zona norte de Santo Domingo, lo que hoy es Capotillo, Luperón, María Auxiliadora. Roberto Duvergé era el encargado de esa zona y mantuvo una comunicación, vamos a decir, ciertamente fluida con los de la zona constitucionalista, producto de esos vínculos. Igualmente las mujeres fueron otro vehículo de comunicación. ¿Cómo lo hacían las mujeres? Ya hablamos de los niños. ¿Las mujeres cómo lo hacían? Las mujeres lo hacían, en este caso, eran un vehículo para buscar comida, pero también para trasegar información. Y natural, todos sabemos que la mujer tiene esos encantos de seducción, y simplemente decía, no, yo voy a buscar comida para mi familia, para mis hijos. Ustedes ven que yo no llevo nada. Y por esa vía lograban pasar al otro bando, y allí le daban las informaciones pertinentes a quien debían dárselas, y eso permitió ese flujo de información. ¿Qué tiempo duró la invasión extranjera? Desde el 28 de abril hasta el 3 de septiembre, en que ya finalmente se llega a un acuerdo, y en esa actividad, una gran actividad de masa que se celebró en lo que se había denominado Plaza de la Revolución. O sea, esa fortaleza Osama se convirtió en la Plaza de la Revolución. Ahí era que se hacían los grandes mítines. Esos grandes mítines pues demostraron claramente que el pueblo estaba del lado de los constitucionalistas. Y en ese 3 de septiembre, el coronel Camaño, en una alocución histórica, le dijo al pueblo dominicano: el pueblo me dio el poder, al pueblo vengo a devolverle lo que le pertenece. Demostró con eso que el coronel Camaño había cambiado de ser un hombre represivo que había dirigido antes el cuerpo de los cascos blancos, a ser un hombre del pueblo, un hombre que se había transformado, que se había convertido en un líder de masa, el líder más importante de masa del siglo XX en la República Dominicana, con una transformación también de su pensamiento, de ser hijo de un ex general trujillista que había sido su padre, Fausto Camaño, e incluso secretario de las Fuerzas Armadas de Trujillo, pasó a convertirse en el líder democrático por excelencia del pueblo dominicano, al igual que su gran amigo Rafael Tomás Fernández Domínguez, que lamentablemente murió en el asalto al Palacio Nacional el 19 de mayo de 1965. Y entonces Camaño le dio continuidad a esa acción política que Rafael Tomás Fernández Domínguez lo había vinculado, ¿verdad? Y él le hizo honor a su amigo, a ese pensamiento democrático que tenía Rafael Tomás Fernández Domínguez, y que Camaño también se transformó en medio de la lucha. Por eso es que decimos que es el pueblo en acción el que transforma y convierte a los líderes en líderes de masa, en líderes de ideas avanzadas. No es que viene un líder predestinado, sino que el pueblo mismo lo va construyendo en el proceso. Y eso se demostró con el caso de Camaño, que se hizo líder en medio del proceso, que cambió su pensamiento en esa acción vinculada directamente con el pueblo dominicano. Así es, nosotros vamos a ir a una pausa. Continúen con nosotros, estamos en Hablemos Historia. Conocemos más, luego de la pausa, de la Guerra de Abril del 1965.